Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora el contacto es con el licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios, para hablar sobre la nueva ley de comunicación, si protege o no la libertad de expresión. Licenciado Ricaurte, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Estamos con el micrófono apagado, por favor, si lo podemos encender. Correcto. Ahí estamos bien. Buenas noches, Fausto. Gracias. Un enorme saludo para usted y para toda la audiencia. Gracias. Y con lo hecho esta vez por el gobierno y tal como está el texto de la nueva ley de comunicación, ¿podemos decir que se quedó atrás la ley Mordaza? Yo creo que tenemos una ley que es sustancialmente mejor que la que teníamos hasta hace unos días, ¿no es cierto? Pero de ninguna forma es una nueva ley, eso sí hay que aclararlo, hay que tener, responder a la verdad histórica. En realidad la base sigue siendo la ley de comunicación del 2013, luego hubo estas reformas del 2018 y en el 2019 que también hubo otras reformas durante el gobierno de Lenín Moreno, y luego tenemos lo que se ha discutido durante este año. Primero, las reformas de la Asamblea Nacional, que recordemos no fueron, el veto presidencial no afectó al 100% del articulado que aprobó la Asamblea Nacional, afectó más o menos aproximadamente al 70% de ese articulado. Entonces, hay parte de ese articulado aprobado por la Asamblea que está en vigencia, que entra en vigencia. Luego tenemos el fallo de la Corte Constitucional y luego tenemos el veto presidencial que fue, que no fue finalmente ni aprobado ni negado por la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Entonces, en realidad es una ley que tiene pedazos de muchos momentos, ¿no es cierto?, que tiene todavía rezagos, remanentes de la ley Mordaza del 2013. Me parece que el anuncio del presidente, lo entiendo, finalmente ha sido una promesa de su gobierno, fue él mismo como candidato dijo eso de tirar al tacho de la basura de la historia la ley Mordaza. Pero en realidad, si uno lo analiza, hay aspectos de la ley del 2013 que todavía están en vigencia. Hay, digamos que esta ley que entra en vigencia o estas reformas que entran en vigencia, en realidad corresponden a una ley que ha sido parchada muchas veces, ¿no es cierto?, a lo largo de estos últimos años. Y ahora entendemos que el gobierno se agarra un poco de esta coyuntura para promocionar lo que llama esta nueva ley de comunicación, con este acto simbólico de echar a la basura una carpeta con el texto de la ley Mordaza. No obstante, el presidente también ha dicho: el periodismo libre podrá desenmascarar a los narcopolíticos que operan en Ecuador y desde el exterior, pero poder hacer ese tipo de trabajo sin las garantías que no ofrece lastimosamente el Estado, pues eso no se queda más de que en un discurso. Absolutamente, Fausto. Yo creo que, hay un avance sustancial y muy importante en las reformas que entran en vigencia, que es la creación del mecanismo de protección a periodistas, ¿no es cierto? Eso me parece que es un gran avance, pero es un punto de partida. No, ese mecanismo, si tal como está en la ley de comunicación actualmente, no tiene ni diseño institucional, no tiene tampoco recursos, ¿no es cierto? Es decir, hay que construir el mecanismo, hay que generar las condiciones para que sea realmente una respuesta institucional y de parte de otros sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Sociedad civil, los gremios periodísticos, los medios de comunicación, ¿no es cierto? Tenemos que actuar, ¿no es cierto? Y el mecanismo tiene que responder a estas necesidades. Pero eso es algo que hay que construirlo, como digo, hay que diseñarlo, hay que construirlo, hay que darle forma para que opere de forma efectiva. Porque si no, como bien señala usted, esto se puede quedar en palabras vacías, ¿no es cierto? Y esta promesa de garantías que ha hecho el presidente de la República de que el periodismo ya puede trabajar de una forma libre en el país para desenmascarar incluso a quienes tienen nexos con el narcotráfico, en realidad, si no se hace un buen diseño y se le da operatividad efectiva a ese mecanismo de protección, realmente no va a servir de mucho, ¿no es cierto? Y la realidad en este momento, ¿no es cierto?, del periodismo ecuatoriano es que está sometido a altos riesgos de que las agresiones que registra, por ejemplo, Fundamedios,
históricamente desde hace 15 años, ¿no es cierto? Este año hay un repunte sustancial de las agresiones contra la prensa. Estamos a noviembre y estamos con 373 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Por supuesto que hay que señalar que solamente en el paro de junio se agredieron a 164 periodistas y eso eleva la estadística de forma sustancial. Pero este tipo de agresiones, César, perdón, este tipo de agresiones, sí, este tipo de ataques no están necesariamente ligados a la existencia o no de una ley de comunicación, al texto, sea cual fuere, de una ley de comunicación. No, es más bien lo peligroso, lo que vemos con suma preocupación es que hay un discurso estigmatizante acerca de la prensa que ha crecido, ¿no es cierto? Que hay sectores políticos que reivindican digamos, una parte sustancial de su programa político el ataque contra periodistas y medios de comunicación que ven a la prensa como enemiga, ¿no es cierto? Y esos sectores tienen una presencia importante en la Asamblea Nacional y fuera de ella ocupan gobiernos locales, tienen nexos con los movimientos sociales, ¿no es cierto? Y ha crecido también ese discurso estigmatizante en amplios sectores de la sociedad. Que la ley de comunicación puede tomar un papel ahí, sí puede, o sea, puede tener políticas de promoción del derecho a la libertad de expresión y de respeto al trabajo periodístico, ¿no es cierto? Promover el respeto al trabajo periodístico. Pero una vez más, eso toca implementar, ¿no es cierto? Porque en el papel todo puede estar muy bonito, pero si no se implementa, si no se lleva a la práctica, si no realmente se crean los mecanismos, se generan los recursos para, por ejemplo, una campaña masiva de respeto al trabajo periodístico, pues el asunto no va a tener ningún impacto real. ¿No es cierto? Ustedes han podido analizar a detalle el texto de la ley de comunicación y tal como está ya, se ha enviado para publicación en el registro oficial. ¿Quedan opciones, quedan este tipo de herramientas que en su momento se utilizaron precisamente para atacar a los periodistas, para amedrentarlos, para amenazarlos, a veces vía procesos administrativos en unos casos, otras veces vía, bueno, lo que hemos visto por parte de las autoridades, y un poco generar cierto tipo de amedrentamiento en contra de periodistas? ¿Quedan todavía ciertos textos en la ley que puedan ser utilizados o mal utilizados por el gobierno o el poder de turno? Esas herramientas están, yo diría que más allá de la ley de comunicación. Y lamentablemente no se ha avanzado nada en la despenalización de los llamados delitos de opinión, ¿no es cierto? Es decir, en este momento se pueden generar procesos legales, acciones penales en contra de periodistas y medios de comunicación. Ha sucedido a lo largo de todos estos últimos años, quizás no de las altas autoridades del gobierno central, pero sí hemos visto enjuiciamientos de prefectos, alcaldes, rectores de universidades, ¿no es cierto?, en contra de periodistas y medios, porque hay tipos penales que todavía castigan la opinión en el Ecuador. Y eso no se ha avanzado absolutamente nada, ¿no es cierto? En la intención original en la ley de libertad de expresión era también derogar los tipos penales que castigan a la opinión en el Ecuador. Y no pudo ser. O sea, el debate en la Asamblea Nacional, lamentablemente, durante este año ha sido realmente muy tortuoso, Fausto. Nosotros que hemos estado muy de cerca siguiendo todo este proceso, ha sido desgastante porque realmente hay sectores, incluso académicos, sectores sociales, sectores políticos, ¿no es cierto?, que tienen una consigna clara de amordazar a la prensa. O sea, de que el Estado debe intervenir, el Estado debe controlar, ¿no es cierto? Y que los periodistas y medios de comunicación privados especialmente son un mal para la democracia y hay que controlarlos. Entonces, el debate ha sido muy, como digo, muy intenso, pero muy tortuoso, muy desgastante.
No obstante, el riesgo, entonces, y yo creo que hay que decirlo, el riesgo para los periodistas, para quienes realizan principalmente el trabajo de investigación periodística, las denuncias a autoridades que están involucradas en presuntos actos de corrupción, lo que vemos lamentablemente todos los días en nuestro país, y lamentablemente vemos periodistas que se frenan. Hay una dificultad para poder, inclusive, para que los medios puedan respaldar este tipo de publicaciones. Normalmente vemos y últimamente vemos solo ciertos medios digitales que tienen un poco más de apertura para este tipo de casos, precisamente por lo que implica irse en contra del poder. Sí, definitivamente hay todavía limitaciones para el trabajo periodístico, no hay las condiciones de seguridad, no hay las debidas garantías para ejercer con absoluta libertad el trabajo periodístico. Obviamente consideramos y se valoran esas palabras de respaldo del presidente de la República, pero definitivamente no corresponde con la realidad. Y con respecto a la ley, a las reformas a la ley que entran en vigencia, ¿no es cierto? Como digo, hay que trabajar muy duro para implementar, por ejemplo, la implementación, como dije, del mecanismo de protección es necesario, el trabajar, el diseñarlo y el llevarlo a la operatividad. El que se respete el trabajo de la prensa significará cambios culturales y un profundo trabajo de educación social, ¿no es cierto? Que hay que llevarlo adelante. Y en definitiva, la ley o estas reformas de la ley de comunicación, como digo, generan mejores condiciones. Definitivamente en eso creo que estamos de acuerdo, que las reformas significan tener un mejor entorno legal que lo que teníamos hasta hace unos... O en todo caso, condiciones menos malas que antes. Podría, es otra forma para utilizar. Me parece que... Porque no sé si mejores. Podría ser acertado lo que usted dice. Pero en todo caso, no es la panacea. Definitivamente no es que tengamos la mejor ley de comunicación del mundo y que se está generando las condiciones para garantizar el trabajo periodístico al 100%. Yo creo, más bien invito a las autoridades de gobierno a que trabajemos conjuntamente y tratemos, por ejemplo, este mecanismo de protección a periodistas. Creo que hay que hacerlo, diseñarlo y darle la operatividad necesaria para que funcione de la mejor forma y que sea realmente una forma de garantizar y proteger a los periodistas. Y operatividad y urgencia. Y absolutamente, eso, además de que hacerlo muy rápidamente porque las condiciones, las amenazas, las nuevas amenazas contra periodistas y medios que aparecen justamente también desde el crimen organizado se han multiplicado. Así es, y lamentablemente la política sin dudas ha cooptado y ha reclutado a periodistas y que pues están de alguna forma en esta línea de ataque a los periodistas, a los medios de comunicación. César, gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto, Fausto, siempre a las órdenes. Un enorme saludo para usted y toda la audiencia. Gracias. Ha sido el licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios, hablando sobre la nueva ley de comunicación, si protege o no la libertad de expresión. Ha dicho que es un texto mejorado, ha dicho que es un texto sin duda mejor que la llamada y conocida como ley Mordaza. No obstante, hay algunos cambios que sí podrían ejecutarse ya en el futuro y lo principal también, ejecutar con urgencia los mecanismos de protección para el ejercicio periodístico. Que eso sea urgente y una prioridad. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.